Quisiera iniciar un poquito con la parte de agenda, ¿no? Vamos a ver 4 temas que me parecen relevantes. Primero, este concepto de mundo VUCA, ¿sí? No sé si lo conozcan, pero es un concepto además desde los años 90. Después hablaremos, bueno, del tema de innovación. A continuación hablaremos de este concepto de estrategia que hoy se convierte mucho más relevante que en el pasado. Y finalmente, cómo gestionar la innovación. Estos son los temas que iremos abordando. ¿Qué está pasando en el mundo? Y entonces aquí nos remitimos a un concepto muy importante que es este concepto del mundo VUCA. ¿Hay alguien que haya escuchado por ahí el concepto? ¿Lo conocen? Hoy, además, después de la pandemia, es un concepto que se ha puesto en algunos momentos de moda, o seguramente se ha mencionado, pero es un concepto que desarrolla el ejército de los Estados Unidos. Y este concepto VUCA tiene que ver con un acróstico en inglés, que es a lo que el ejército llamaba, en un concepto de medida de la guerra, decían el ejército americano, cuando vas a la guerra hay una especie de neblina, desconoces las fortalezas que tiene el enemigo, desconoces los retos, no alcanzas a distinguir sus fortalezas o sus debilidades, y entonces de ahí la velocidad de los cambios y una serie de elementos les llevaron a este concepto. Y el primer concepto tiene que ver con la volatilidad, y esto es la velocidad de los cambios que hay en el mundo. Y bueno, nuestro mundo, después de la pandemia, nos obligó a hacer cambios para los que no estábamos programados, ¿no? Y esta volatilidad es esa velocidad con la que hoy las cosas cambian. Y bueno, pues aquí en este país, desafortunadamente, a veces una mañanera nos puede cambiar nuestro mundo, nuestro país, ¿no? Incertidumbre, que el término en inglés es uncertainty, y a final de cuentas ese es el otro término que hoy hay. Ante un entorno tan cambiante, con cambios tan rápidos, miren, cuando hablamos de volatilidad, mientras a la televisión le tomó 50 años ser de escala mundial, a Facebook le tomó 3 años y a WhatsApp o a Twitter le tomó 1 año. Ese es el mundo en el que vivimos, cambios verdaderamente acelerados. Evidentemente, estos cambios que van generando incertidumbre. Y además de la incertidumbre, el otro concepto es la complejidad. Y hoy estamos en un mundo tan complejo que, pues bueno, hoy esta invasión de Rusia a Ucrania, pues bueno, tiene al mundo en vilo, a Europa. Hoy escuchaba en las noticias que acaban de incrementar 9% los salarios en Europa, ¿sí? Ante toda esta inflación y todo esto que, pues hace a lo mejor 10 años, lo que pasaba entre Rusia y Ucrania, pues era algo muy lejano para nosotros y hoy, sin embargo, nos está afectando. Ese es el mundo tan complejo en el que nos encontramos y por lo tanto los factores externos nos aplican. No se diga factores tan importantes como lo que está pasando en Estados Unidos y toda esta problemática que tarde o temprano de alguna manera nos va a afectar. Y finalmente esa ambigüedad, esa falta de capacidad para advertir riesgos, para advertir amenazas. Hoy tenemos que pensar en escenarios, pero hoy los escenarios pueden ser muchos, pueden ser diversos y además se ven complicados con todo este concepto de volatilidad. De ahí el concepto VUCA. Y el año pasado el Boston College agrega un nuevo término a este concepto que es la letra H. ¿Y qué significa H? Bueno, ellos dicen hiperconectividad. Hoy estamos en un mundo tan conectado que es posible decir que prácticamente el mundo vive en tiempo real. Y bueno, hoy habrá gente que estamos en la Ciudad de México, en Quintana Roo, no sé si fuera del país, pero hoy eso no es un impedimento, al contrario, hoy es una posibilidad. Ayer yo tenía una reunión con un amigo que está en Perú, que además es experto en temas de innovación, y finalmente hoy la conexión tan sencilla que hacemos pues prácticamente y casi con un costo cero, digo, pues, excepto el costo el pago que hacemos de internet, realmente cambia las posibilidades. Entonces, primer elemento a considerar para poder hablar de innovación es entender que hoy estamos en este mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado. Entendido el concepto, quisiera agregar algunos elementos. Estamos familiarizados hoy con una pandemia. Bueno, pues yo les diría que hoy
hay 5 pandemias. ¿Y esto qué significa? ¿Sí? Que bueno, la pandemia sanitaria de la que pues hemos salido prácticamente, ya, aunque ha habido, creo, muchos más casos de contagio más cercanos que los que vimos en el pasado, hoy ya no con el impacto ni con las desafortunadas muertes que se generaron. Esa es una primera pandemia. Otra pandemia es la económica. Parte de esta como resultado de la pandemia sanitaria, ¿no? El desempleo en nuestro país se ha incrementado, la pobreza, hay 10 millones más pobres que antes de que iniciara esta gestión de gobierno, y evidentemente eso genera desempleo y el entorno buca, la incertidumbre se vuelve mayor. Pero de la misma manera hoy podemos hablar de una pandemia social, porque hoy precisamente esta pobreza, este desempleo, nos está de alguna manera llevando, ¿sí?, a una situación social que antes no habíamos visto, el entendimiento, y aunque nos ha dejado enseñanzas la pandemia, sobre todo algo que me parece muy importante es cómo debemos estar cerca unos de otros, sin embargo, se generan fenómenos sociales. Pero hay una cuarta pandemia, que es la política, ¿no? Y a diferencia del mundo, pues bueno, aquí tenemos una pandemia de cuarta, diría yo, cuando las cosas verdaderamente están manejadas con mucha impericia, ¿no? Alguien por ahí tiene su micrófono, si fueran tan amables nada más de ponerlos en luz, se los voy a agradecer. Y finalmente, hay una quinta pandemia, ¿no? La parte cultural. Hoy el mundo es distinto, la manera en que nos comunicamos, la manera en que convivimos, nuestras expectativas cambiaron, la manera de comprar, la manera de vender, la manera de gestionar servicios. Estuvimos, pues, algunos una larga temporada encerrados. Y bueno, esto ha hecho cambios que son importantes. Entonces, si al entorno buca agregamos estas 5 pandemias, pues el contexto se vuelve más complicado. ¿Se acordarán ustedes? Pues bueno, en el 2007, este señor Steve Jobs cambió el mundo, desarrolló el iPhone, pero no solamente cambió el mundo, sino que hoy yo les preguntaría, ¿quién puede realmente vivir sin un smartphone, no? O sea, es nuestra alarma, nuestro calendario, pues nuestro mensajero instantáneo, vemos correos y muchas cosas, ¿no? Videos, lo que queramos, o sea, verdaderamente en una mano tenemos un poder. El mundo en 2007 cambia para siempre, pero de la misma manera, en 2020 el mundo vuelve a cambiar y la pandemia nos hace entender y ver muchas cosas que además veíamos lejanas, ¿no? Las pandemias se vivieron en siglos pasados y en los primeros siglos. Era muy difícil, aunque ya Bill Gates preveía que esto podía suceder, lo cierto es que sucedió. Este es el mundo en el que nos encontramos y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y podemos seguir haciendo las cosas como les hacíamos? La respuesta evidente es que no es así, dado el asunto. Alguien que fuera tan amable de leer esto rápidamente, quien quiera, por favor, que abra su micrófono si quiere leer, si me es de leerlo. A ver, si gustan, lo leo. Adelante, por favor. COVID-19 ha creado un imperativo para que las empresas reconfiguren sus operaciones y una oportunidad para transformarlas. Y quisiera, gracias, Sergio, quisiera nada más enfocarme en la oportunidad, ¿no? Los chinos, los japoneses, cuando hay peligro, ellos lo mencionan como kiki, ¿no? Y significa que así como hay amenazas, también hay oportunidades. Yo creo que esta pandemia tenemos que verla como una oportunidad. Entendiendo el contexto en el que estamos, entendiendo que por lo tanto el contexto hoy es muy importante y es imprescindible entender o tratar de entenderlo, pero al menos saber qué está pasando, nos puede facilitar entrar al segundo elemento del que vamos a hablar en esta tarde, que es la innovación, ¿no? Y aquí, pues bueno, nada más es recordar una de las tantas frases que el señor Einstein nos dejó, y él decía que la inteligencia se medía en la capacidad de cambio, ¿sí? No es un tema de coeficiente intelectual, sino es cómo el cambio nos hace más inteligentes. Y bueno, si en el pasado, si en la época en la que este señor vivió, pues el mundo pasaban 10 años entre cambios realmente relevantes, hoy, de un día a otro o de una semana a otra, pues hay cambios en este mundo. En el 2020 aparece la pandemia,
las torres de Nueva York se cayeron a principios del siglo, y a final de cuentas la guerra de Ucrania que aparece hace unos meses, pues es algo que no nos imaginamos en este mundo, y entonces hoy nuestra inteligencia debe de ser utilizada para algo que a veces olvidamos, esa capacidad de cambio. Miren, y dicho esto, Bloomberg tiene un índice que tiene que ver con varios elementos, ¿no? Investigación, manufactura, productividad, es lo que evalúan a nivel de países, ¿no? La densidad en alta tecnología, pues la parte terciaria, pues hoy cómo hay enfoque en la investigación y temas de patentes hoy en el mundo. Y en el último ranking que aparece el año pasado, 2021, fíjense ustedes qué interesantes son los datos. Hoy el país más innovador es Corea, que todavía el año pasado, si se fijan en la segunda columna, estaba en segundo lugar y ahora pasa al primer lugar, ¿sí? Corea del Sur, ¿sí? Cuya capital es Seúl, hoy es el país más innovador. Y países como Singapur, Suecia, Suiza, Alemania, fíjense, Alemania que estaba el año pasado, en 2020, en primer lugar, cae 3 lugares y hoy es el cuarto lugar, pero países como Estados Unidos, que todavía estaba el año pasado en 10º lugar, ha caído al 11º lugar con Estados Unidos, pues hace 6, 7 años era el número 1 del ranking a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, que algunos gobiernos y algunos países que trabajan conjuntamente, autoridades y organizaciones públicas, privadas, empresas y relación de la sociedad, están generando estos ambientes de innovación. Y si nos seguimos recorriendo el índice, si ustedes se fijan, hasta el lugar 45 nos encontramos con el primer país, pues en América, desde México hasta la Patagonia, ¿no? Que es Brasil, sí, que además hoy con un gobierno populista, sí, pues ellos ya ni siquiera rankearon, aquí el NR significa que ya no se pudo hacer la evaluación que todavía se hizo en 2020, y Argentina, otro gobierno populista, de la misma manera, ellos sí caen 5 lugares, estaban en 46, bueno, caen 4 lugares, y esos son los países en América, ¿sí? Después de Estados Unidos, que forman parte de este ranking. Vean ahora entonces este mapa, ¿sí? Y si ustedes aparecen, bueno, pues aquí se encuentra Corea del Sur, pero fíjense nada más lo interesante y lo grave. Bueno, estos países ni siquiera, los que están en gris, ni siquiera forman parte del ranking. Y bueno, en este caso, en el caso de México, tristemente, pues esta última administración federal, pues si estuviésemos en el ranking en el lugar 100, pues ya estaríamos seguramente en el 250. No hay incentivos para la innovación, estamos retrocediendo, pues algunos dirían que años, yo diría que décadas, por no decir que a lo mejor vamos un siglo atrás de regreso, porque no estamos promoviendo este asunto, pero de lo que se trata es precisamente de provocar y de generar esta invitación, porque hoy tenemos, independientemente de lo que hagan nuestras autoridades, somos la sociedad los que tenemos que ir caminando hacia adelante en este tema, porque hoy es muy importante el generar sistemas, ambientes y una cultura de innovación si queremos superar sobre todo la enorme pobreza que ha crecido de manera significativa en esta gestión. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la disrupción está invadiendo todo. Y más hacia afuera, más en el mundo, pero también independientemente de todo, pues esta pandemia permitió que muchos sobrevivieran, otros desaparecieron desafortunadamente, y pues bueno, creo que la mayoría hemos tenido que reinventarnos de manera forzada muchas veces. Y lo cierto es que ya antes de que iniciara esta pandemia, se estaba gestionando una norma hoy, una de las normas más importantes, de la que vamos a hablar más al rato, pues es una norma ISO para la innovación, para poder implementar un sistema de gestión de la innovación. ¿Por qué? Porque la disrupción está invadiendo todo. Pero bueno, vamos a nada más a revisar algunos conceptos y algunas pequeñas precisiones. Para hablar de innovación, no podemos hablar de esta si antes no hablamos de creatividad. Y hablar de creatividad significa entender que es esa posibilidad de conectar a través de
nuestra mente y nuestra imaginación cosas que ya existen y que además en un principio no están conectadas. Ese es el punto de partida. Ante un entorno VUCA del que hablábamos, ante un contexto tan complejo, hoy el reto es cómo hacemos un alto en el camino para repensar si seguimos dando el mismo valor en el caso de las empresas o nuestras organizaciones, pero yo diría también en la parte personal, hoy nos estamos reinventando como personas y hoy creo que la pandemia, entre las grandes lecciones que nos deja, pues es este alejamiento que en momentos de la sociedad, a lo mejor pues olvidamos a las gentes con más necesidades o con menos oportunidades, y creo que hoy esto nos da la posibilidad de generar un proceso, ¿sí?, distinto, yo diría que más humano. Y entonces, pues entramos a este viejo concepto de la fábrica de ideas. O sea, tenemos que darle más tiempo que en el pasado a pensar de manera distinta, a conectar cosas que no se nos ocurrían, pero implica un ejercicio que además no se puede hacer al azar y esperar que llegue alguna idea, sino que tendríamos que hacerlo de forma disciplinada, y de eso vamos a hablar al final de la charla. Por lo tanto, un amigo mío, Ramón Muñoz, que también es un experto en temas de innovación, él dice que la fórmula de la creatividad es C más C más C entre C. ¿Y qué significa esto? Esa sería la pregunta. Y entonces él dice que la creatividad debe empezar por lo que de niños hacíamos normalmente, de manera natural, y que yo creo que hoy debiera convertirse, pues si no en algo natural, en una disciplina, que es la curiosidad. Cuando éramos, pues muy niños, ¿no? Pues la curiosidad nos permitía investigar. Y yo creo que algo muy importante, sorprendernos de lo que nos encontrábamos, ¿no? Y esa curiosidad hoy tiene que ser un primer elemento, un primer ingrediente para la creatividad. Pero esa curiosidad debe de estar acompañada de estos cuestionamientos, de preguntarnos qué cambió, cómo cambió, qué cosas podemos hacer distintas, qué fortalezas, qué debilidades tenemos, y a partir de todo este conjunto de preguntas, pues ir generando nuevas ideas, que además, como lo decíamos al principio, en esa combinación nos permitan, ¿sí?, empezar a ciertos conceptos que mañana puedan convertirse en una innovación. Pero antes, estos tres elementos, la curiosidad, el cuestionamiento y esa combinación, debe de ser, pues bueno, como dividida o validada por la comprobación. Entonces, no basta tener un conjunto de ideas. Esas ideas tienen que tener algunas características, tienen que ser una respuesta a algo, tienen que ser la solución para algo, y yo diría algo muy importante, tienen que generar valor. Y en la medida en que sean valor y después sean factibles de convertirse en productos o servicios o modelos o procesos, o hay muchas cosas en las que podemos ser creativos, entonces la creatividad empezará a tener sentido, porque la creatividad es pasar del mundo de las ideas al mundo, ¿sí?, de lo tangible. Y entonces el siguiente concepto es el de la innovación. No puede haber innovación si no iniciamos con la creatividad. Y entonces, nada más para diferenciar innovación de creatividad es entender que la innovación, ¿sí?, es esta creatividad, como dice aquí la lámina, entregada como una propuesta tangible de valor en un producto, en un servicio, en un proceso, en un modelo, ¿sí?, que aporta valor. Porque puede ser algo muy novedoso, muy interesante, pero si no tiene esa característica de aportación de valor, entonces realmente no estaríamos siendo innovadores. No nada más es hacer algo bonito, factible, desarrollarlo, si no genera valor. Esa es una condición sine qua non de la innovación. Y cuando hablamos también de innovación, pues bueno, decíamos que hoy la disrupción está invadiendo todo. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que ver a la disrupción como un salto, ¿sí? Yo diría innovación con sentido de urgencia. Hoy
deberíamos tener sentido de urgencia para aportar mayor valor, debemos ser sensibles, utilizar los elementos de los que ya hablamos en la creatividad para poder generar nuevas propuestas. En estos modelos de Lean Startup hay un concepto muy valioso que desarrollaron, que es el concepto de un producto mínimo viable, ¿no? O sea, no esperar hasta tener el prototipo ideal, sino irlo testeando cuando hablamos de organizaciones o de empresas, pues con nuestros clientes o con nuestros usuarios. Y a partir de estos conceptos, algunos de ustedes recordarán el viejo concepto del océano azul. ¿Por qué el concepto del océano azul? Lo que describe esta teoría que ya tiene muchos años, pero que sigue siendo muy aplicable, es que cuando hay una enorme competencia, como ustedes lo pueden apreciar en esta lámina, pues todo el mundo está compitiendo por un pedacito del mercado, y entonces el océano se tiñe de rojo. Y por eso el concepto de pasar del océano rojo, ¿a dónde? Al océano azul, donde somos los únicos. Y aquí yo creo que un caso que mencionamos al principio de este océano azul fue este señor Steve Jobs, que fue pues, uno de los innovadores de nuestra época, que creó este concepto del smartphone, del cual pues hoy yo no sé si hubiese alguno que esté presente en esta sesión que no tenga uno, ¿no? Entonces, hoy el reto es cómo migramos de este océano rojo a perdón, a este océano azul. Y entonces, cuando estamos en el océano rojo, estamos en el océano de la evolución. Cuando somos capaces de migrar de este océano rojo a este océano azul, es cuando estamos pasando de la evolución a la innovación. Y bueno, aquí el reto, yo diría, es la disrupción, que es un salto más allá de la innovación. ¿Pero qué es evolución? Bueno, en evolución, cuando hablamos de evolución es lo que habla de lo que hacemos tradicionalmente. A ver, somos eficientes, normalmente buscamos eficiencia en nuestros procesos, ¿no? En nuestros productos, en nuestros servicios, y este viejo concepto de mejora continua, pues hoy se vuelve indispensable, y quien no está trabajando en mejorar lo que teníamos, además ante una pandemia que apareció de repente, pues bueno, algunos o quienes no lo están haciendo, tarde o temprano puedan tener algún problema de sobrevivencia. Pero además hay un concepto muy importante que es el concepto de abandono. Y fíjense, esta tarea o este reto de abandono significa entender que hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Y por lo tanto, algo todavía más difícil es qué tan capaces somos de desaprender, de dejar de hacer cosas, ¿sí?, que hoy no tienen sentido, pero en esa costumbre, en esos hábitos, ¿sí?, o con ese concepto de prejuicio, seguimos haciendo. Entonces, el abandono normalmente nos enfocamos en ser eficientes, ¿sí? Eficiencia es hacer más con menos recursos, ¿no? La mejora es, pues, el avanzar de manera incremental en perfeccionar lo que hacemos, pero hoy se nos olvida lo que Ramón Muñoz dice en su concepto de las 7 canastas, de las 6 canastas, dice, está la canasta negra del abandono. ¿Qué cosas tenemos que poner en esa canasta de abandono que ya nos sirven y que además nos están estorbando? Bueno, ese es el mundo de la evolución, pero hoy la invitación es a pasar al mundo de la disrupción, que es precisamente los dos elementos de los que acabamos de hablar, que es derivado de la creatividad, generar innovación, y esa innovación se convierta en disrupción. Entonces, hoy el reto es, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿somos capaces de ser disruptivos? Yo creo que sí, pero implica un esfuerzo. Entonces, tenemos que pasar del mundo de la planeación, de eficiencia, la mejora y el abandono, al mundo de la estrategia, ¿sí? Porque hoy la estrategia significa planeación es ejecución. Hoy nuestros planes, y hoy como nunca se convierte en un elemento crucial la planeación. Y entonces, dicho esto, pasamos al tercer elemento, que es ¿por qué es tan relevante la estrategia? Y aquí, alguien que me haga favor de leer lo que voy a poner a continuación,
¿Quién sería tan amable de leer lo siguiente? Pueden abrir Adelante, su adelante. micrófono quien vaya a participar. Adelante. La estrategia tiene que ver con alcanzar el liderazgo en el futuro. Ser líder hoy no significa que será un líder en el futuro. ¿Qué te dice eso? 300 y pico, ¿verdad? ¿Qué te dice eso, Sí, ayer me dijo que estaba muy contento. Me dice que ¿Y no hay hoy? que dormirse. Ajá, y que aunque hoy tengamos una posición de liderazgo, nada nos asegura, a menos que seamos innovadores, que nos vamos a mantener, ¿no? Lo que es un éxito hoy puede ser un fracaso mañana. Exactamente. ¿Quieres leer la siguiente? Para ganar liderazgo en el futuro, su organización debe transformarse y adaptarse al cambio. Es lo que en esencia llamamos innovación. Y lo Agilidad. último, por favor. Ajá. Actividad estratégica es innovación. Entonces, fíjense, un nuevo elemento hoy, con agilidad estratégica tenemos que innovar. Hoy, el viejo concepto de planeación estratégica se transforma en agilidad estratégica. Tenemos que ser ágiles, nuestros esquemas de planeación tienen que adecuarse a un entorno totalmente cambiante. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la estrategia? Bueno, ya dijimos varias cosas, pero la pregunta es, ¿y cuál es la estrategia? Y entonces entramos nada más a repasar algo que normalmente hacemos o que sucede. Decíamos que eficiencia, ¿sí?, es hacer de mejor manera, ¿sí?, y con todos estos esquemas que conocemos y que tenemos, y estas ISOs para la calidad, pues es mejorar la calidad de productos y servicios y nuestras ofertas, etcétera. Pero esa eficiencia, supuestamente, dado que el concepto de mejora continua tendría que venir acompañado desde hace mucho tiempo. Hoy es algo urgente, es lo mínimo que tendríamos que hacer, porque cuando hay procesos de mejora continua, estamos mejorando nuestros productos, pero además en donde están nuestras competencias, las competencias de nosotros o como personas o de nuestras organizaciones o nuestras empresas. Pero eso era lo que normalmente ya sabíamos. Hoy tenemos que empezar a hacer cambios radicales y esto significa alrededor de aquellos elementos donde están nuestras fortalezas o las competencias de lo que hacemos, pues bueno, necesitamos generar la adyacencia, ¿no?, productos o servicios distintos, ¿sí?, para o mercados que ya teníamos o para clientes que ya teníamos o servicios adicionales a los que estamos entregando. Y entonces eso implica ya entrar a lo que se conoce como el segundo horizonte de la innovación. El horizonte de la eficiencia y la mejora continua, pues es prácticamente pues el paso número uno, lo que algunos llaman el horizonte 1. El segundo horizonte es pasar a los servicios adyacentes adicionales a lo que ya estamos haciendo como una extensión. Imagínense el Oxxo cuando apareció, pues era una tienda de conveniencia que abría hasta altas horas de la noche o algunas hasta 24 horas. Pero después podíamos ir al Oxxo y nos podíamos calentar un hot dog y ponerle lo que queríamos o nuestros cafés. Después podíamos, en algunos Oxxos había o hay cajeros y ahora podemos pagar teléfono, luz. Entonces, esa es la parte de la esencia. Alrededor del negocio central, que era esta tienda de conveniencia de productos, pues bueno, que no, fueron generando servicios adyacentes. Y finalmente, el siguiente tema es transformacional. Hoy eso implica qué cosas nuevas que estamos haciendo empezamos a hacer o a qué segmentos de mercado estamos atendiendo. Entonces, si lo graficáramos, es teniendo de un lado nuestros productos o servicios y del otro lado, ¿sí?, o en la otra axisa, el mercado, pues bueno, en esta parte, cuando está lo cercano, lo que existe, ¿no? Y por otro lado, pues aquí podemos agregar un elemento que es lo nuevo. Entonces, cuando estamos en los procesos de eficiencia y de mejora continua, pues estamos haciendo hasta acá, ni siquiera diríamos es lo que podemos decir como ese primer horizonte de innovación. Y aquí, pues tendríamos que ir migrando de manera incremental hasta atender o generar servicios adicionales, voy a decirlo como lo dije hace rato, adyacentes a lo que ya tenemos,
o mercados adyacentes, ¿sí? Con lo que ya tenemos. Pero el reto más importante es nuevos servicios que hoy no estamos generando o productos o nuevos mercados que hoy ni siquiera conocemos. Ese es el reto y aquí es donde hablaríamos de estos 3 horizontes de la innovación. Pasar del proceso de mejora continua a la innovación adyacente y la innovación transformacional y disruptiva. ¿Por qué? Porque en el mundo de la innovación no hay competencia. Y dicho esto, entramos a la parte final y tal vez la más importante. Ya hablamos de un entorno, es importante entender el entorno o tratar de entenderlo. Es importante algunos conceptos de la innovación, pero es importante entender por qué la estrategia se vuelve algo crucial. Y entonces, lo que tenemos que hacer es una hoja de ruta. O sea, ¿cuál es la hoja de ruta que tendríamos que trazar para que las cosas verdaderamente sean significativas? Y vamos a concentrarlo en dos elementos. El primero, ya lo habíamos mencionado, agilidad estratégica, y esto significa cómo inventamos un futuro en donde además hemos sido empujados por esta pandemia, y esa invención del futuro es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque mientras normalmente extrapolábamos del pasado al presente, es decir, ¿qué decimos el año pasado? Un 5%. Bueno, en un año tradicional, a lo mejor el pasado fue complicado por toda esta parte de la pandemia, evidentemente, ¿sí? Del antepasado, pero pues crecimos el 10% y el siguiente año pues, otro 7, 8, 10%, y normalmente vamos reaccionando al futuro y somos reactivos. La invitación y la provocación es que tenemos que romper nuestros paradigmas, salir del status quo y crear un futuro distinto al que hoy estamos teniendo. Y es factible, sí es factible. ¿Es difícil? Por supuesto que lo es. Y un poquito el objetivo de esta charla es provocar esta capacidad, esta reflexión de cómo podemos hacer, ¿no? Y entonces hay una vieja frase que para mí hace muchos años ha sido una máxima de vida, que seguramente conocen, decía Einstein, que la definición de demencia es continuar haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Entonces, si queremos cosas distintas en nuestra vida personal, en nuestras organizaciones, el reto es qué cosas diferentes tenemos que hacer. Y ese es el reto, y ahí a veces empiezan las dificultades. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la estrategia? Pues la disrupción es la estrategia. Y es de lo que hemos venido hablando. Eso puede resultar, además, inclusive muy obvio. La pregunta es, ¿y cómo le hacemos? Y primer concepto, tenemos que entender a la estrategia como un arte, como el arte de cambiar el juego. ¿Y esto qué significa? Que cuando hablamos de arte, hablamos de repensar, de rediseñar, de dialogar, de colaborar, de reflexionar, porque el arte se construye con muchos detalles. Y hoy el mundo, la pandemia nos cambió el juego. Hoy tenemos que ser capaces de, en la estrategia de nuestras organizaciones o en nuestra estrategia personal, cómo nos adaptamos o somos flexibles a este entorno tan cambiante. Porque tenemos que entender la disrupción como esa posibilidad de crear valor cambiando el juego. Ese me parece que es el reto. Y entonces eso implica hacer cosas totalmente distintas. Y me voy a permitir leer esto que dice la siguiente lámina. El secreto no consiste en cambiar lo que hay, sino en crear lo que no hay. Y ese crear lo que no hay, pues no es tan fácil. Pero sin embargo, hay maneras de poderlo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen los disruptores? Los disruptores construyen sus propios caminos. Bernard Shaw decía que los líderes, los innovadores, ¿sí?, buscan las circunstancias, pero cuando no las encuentran, las construyen. Y entonces creo que el reto al que hoy estamos todos enfrentados es a crear condiciones distintas, a ver este entorno VUCA como un mundo de posibilidades y tratar de afrontarlas y probar
cosas distintas. Por lo tanto, aquí hay un primer elemento, ¿no? ¿Quién me hace favor de leer esta frase? Los invitamos a que abran su micrófono. ¿No? Adelante. Si las cosas no están fallando, no estamos innovando lo suficiente. Y, muy bien. Ahorita vas a leer la siguiente, por favor, para que no cierres tu micrófono, si está mal. ¿Y de quién es esta frase? Pues bueno, el señor Elon Musk, que pues bueno, hoy ya hizo su primer viaje espacial con clientes, ya saben quién es el fundador de Tesla, pues estuvo a punto de comprar Twitter porque creo que ya se echó para atrás, pero bueno, es un innovador que ha hecho pues una fortuna, pero a través de una manera distinta de hacer las cosas. ¿Quieres leer la siguiente, por favor? Si quieres ser innovador, debes estar dispuesto a fracasar. ¿Y de quién será esta frase? Alguien también muy conocido. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? Aquella librería que no tenía un metro de libros y que hoy, pues bueno, vende prácticamente cualquier cosa y como decíamos en el pasado, ¿no? Bueno, bonito y barato y además no te tienes que mover de tu casa. O sea, ellos son algunos de los transformadores que han hecho cosas distintas. Y por lo tanto, pasamos al segundo elemento. El segundo elemento tiene que ver con algo muy importante, esa capacidad de gestionar la innovación. Y aquí nada más es precisar que la innovación, aunque pareciera contradictorio, implica capacidad de disciplina. O sea, la innovación pareciera paradigmático, pero debe de ser disciplinada. Y entonces, aquí hay tres conceptos claves, ¿sí? ¿Quién me hace favor de leerlos rápidamente, los tres? ¿Quién sería tan amable? Que abra su micrófono, por favor. A ver, si gustan lo leo. Adelante, por favor. La innovación es la explotación exitosa de una nueva idea para obtener valor. Puede relacionarse con un producto, un servicio, un proceso, un modelo o cualquier combinación de estos. De acuerdo, entonces, primer concepto clave, el concepto de innovación, que tiene que ver con algo tangible que crea valor en lo que acabas de comentar. Siguiente concepto, ¿lo quieres leer, por favor? Sí. La gestión de la innovación consiste en definir, planificar y ejecutar los pasos necesarios para convertir ideas en innovaciones. Entonces, el primer concepto tiene que planearse, tiene que ejecutarse, a final de cuentas decíamos hoy, planeación y ejecución, porque es en la ejecución donde vamos mejorando y afinando nuestro plan estratégico. Pero, sin embargo, la gestión implica o requiere de un siguiente elemento. ¿Lo quieres leer si eres tan amable? Sí, claro. Un sistema de gestión de la innovación es un conjunto de elementos y actividades interrelacionados e interactivas que permiten a una organización desarrollar y mejorar sus capacidades de innovación. Entonces, la innovación se tiene que gestionar, pero la manera de gestionarlo es a través de un sistema de gestión de la innovación. Y miren, aquí entonces entra esta norma, la ISO 56000, y además fíjense que el modelo es muy sencillo. Paso número 1, entorno VUCA, identificar oportunidades. Así como hay amenazas, hay una cantidad innumerable de oportunidades. Y a partir de esas oportunidades tendríamos que generar conceptos, ¿sí? Pero no solamente hay que crearlos, sino que habría que validarlos. Entonces aquí entramos en un proceso de validación, de ver que cumple con las oportunidades, y una vez que avanzamos en esta primera etapa, pasamos ya a desarrollar algunas soluciones que habrá que testear en este concepto de productos mínimos viables, que habrá que ir validando para finalmente convertirlos en soluciones que vamos desplegando, ¿sí? Este es el modelo y además, y si te fijan todas las fechas, lo que implican es toda esta interacción y luego ver si finalmente esta fue una solución para la oportunidad u oportunidades detectadas, ¿no? Y entonces, aquí, en este concepto, el enfoque sistémico de la innovación es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tenemos que verlo desde una perspectiva de dirección estratégica, ¿sí? Y esto significa, en primer lugar, entender el contexto, ¿no? Implica
algo muy importante, y eso nomás sería tema para una sola conferencia. ¿Cómo tenemos que liderar en este entorno VUCA? Las competencias y las habilidades son totalmente distintas porque hoy tenemos que liderar para la innovación y finalmente tenemos que planear la innovación. Entonces, la planeación de la innovación implica una serie de elementos. Este es el primer elemento de este sistema que es lo que la norma propone y está descrito para poder avanzar. Pero la creación de una nueva cultura de innovación se convierte hoy en algo relevante. Ya decía Peter Drucker que la cultura se desayuna la estrategia. Pues bueno, hoy además no basta una cultura de ejecución o una cultura de resultados. Hoy tenemos que transitar una cultura de innovación. Y entonces, las competencias y comportamientos son relevantes. Evidentemente, lo más importante sabemos que son las personas. Lo sabemos, aunque a veces no lo implementamos. Tenemos que empoderar. Y finalmente, la parte de motivación, de reconocimiento. Al final, de lo que depende todo el éxito, como en cualquier institución humana, son las personas y se convierten hoy más que nunca en un factor relevante, además entendiendo todos estos conceptos de dignidad y respeto a las personas. Pero esto es insuficiente si no pasamos a generar procesos operativos de la innovación. Entonces aquí hay rápidamente un viejo concepto, los jobs to be done, ¿no? Que es en inglés traducido los trabajos que el cliente quiere que haga. El cliente quiere un agujero de 1/4 de pulgada. Y entonces lo que normalmente hacemos es, oye, yo te vendo un taladro de 1/4 de pulgada. Cuando no estamos entendiendo lo que quiere el cliente, que hoy, en este entorno VUCA, no tan fácilmente sabe lo que quiere el cliente. Sin embargo, no es lo mismo entender que el cliente quiere un agujero de 1/4 de pulgada, ¿sí?, que un talado. Y entonces, si lo hacemos con un talado, con un martillo, con un rayo láser, con una espátula, el cómo ya es diferente. Entonces, este concepto que ya tiene algunos años, ¿sí?, los jobs to be done son los trabajos que el cliente que espera que hagas. Entonces, ese es tu primer insight, ese es tu primer input para tu proceso, porque de ahí derivas la gestión de ideas y por lo tanto esto no puede hacerse si no hay cooperación, colaboración y ese concepto de Open Innovation que es hoy nosotros, los más de 70 que estamos presentes, pues bueno, podemos conformar hoy un ecosistema porque en el mundo dejaron de competir las empresas, hoy lo que compiten son los ecosistemas. Y finalmente, ahora sí, gestionamos nuestro portafolio, metemos dinero, recursos financieros y finalmente pasamos a las etapas de desarrollo y despliegue. Por lo tanto, no sirve este modelo si no hay un proceso de medición y evaluación y mejora de nuestro sistema de gestión de la innovación. Y miren, esto, si no existe, ¿sí?, sería insuficiente lo que pudiésemos hacer. Hay lo que se conoce como la tríada de la innovación. Y hoy estos conceptos, hoy uno de los elementos más importantes, muy valiosos, por cierto, es la experiencia del cliente. Tenemos que generar experiencia. Y las metodologías tienen que ver con Design Thinking, con Lean Startup y con estas metodologías ágiles. Pero utilizar estos tres elementos sin ese contexto de atrás nos va a generar seguramente algunos aciertos, pero insuficientes porque no será sostenible en el tiempo nuestra innovación. Por lo tanto, los principios que propone esta norma son, en primer lugar, foco, ¿sí?, en la creación de valor, o sea, acuérdense, la innovación solamente es innovación cuando hay valor. Liderazgo, ¿sí?, un liderazgo enfocado en el futuro. Hoy nuestro liderazgo de hace 3 años ya no sirve, tenemos que modificar nuestra manera de liderar. Por lo tanto, la dirección estratégica, que es una dirección integral, es crucial. La cultura de la innovación de la que hablábamos, estos just to be done, esos insights, entender lo que el cliente y lo que el contexto nos ofrece, pero hoy algo que también es importante, ¿cómo estamos gestionando la incertidumbre? Porque hoy la incertidumbre llegó para quedarse y eso nos obliga a generar esquemas de adaptabilidad y además hoy este concepto de resiliencia, cómo afrontamos el cambio, la rapidez, ¿sí?, pero la afrontamos con sostenibilidad. Y finalmente, pues nada de esto sirve si no hay un enfoque sistémico, es decir, no puede faltar un elemento o la innovación será verdaderamente muy escasa.
Por lo tanto, podemos concluir que una organización innovadora genera riqueza de manera sostenida y además fortalece su ventaja competitiva. Pero esto no puede ser más que el resultado de una disciplina de innovación donde tendríamos que utilizar los elementos que hemos mencionado. Este señor hizo un estudio de más de 6 años entre 3,000 organizaciones y líderes, 3,000 ejecutivos y 500 empresas que generaron grandes innovaciones. Pero fíjense lo importante de esta lámina. A ver, él describía algunos elementos. Me voy a permitir leerlos. O sea, ¿qué hacen los disruptores? ¿Qué hacen los innovadores? Conexiones poco comunes. Frecuentemente se hacen preguntas que desafían el status quo. Y hablábamos de eso cuando hablábamos de preguntar. Lo primero es curiosidad, cuestionamiento. Pero tienen otra característica, observan, y algo que hoy tenemos que empezar a identificar, cuáles son los nuevos patrones de comportamiento, de compra, de necesidades de la gente. Y experimentan, ¿sí? Prueban, realizan redes de cooperación. Creo que hoy el reto es en este ecosistema generar redes de cooperación entre nosotros, tanto las internas a nuestras organizaciones como las externas, y finalmente ser persistentes y resilientes. Miren, esta señora Cintia, con la metodología del Design Thinking, pues bueno, desarrolló una innovación que cambió la vida, pues en muchas comunidades. En México hay muchas en que pues el agua se transporta de esta manera. Imagínense lo que además, sobre todo cuando son mujeres, y pues bueno, a cosas que pasaron siglos para que a alguien se le ocurrieran y que evidentemente es un cambio. Este es un ejemplo de innovación, además una innovación social. Entonces, la invitación, ¿sí? La llamada a la acción es cuestionarnos regularmente qué debemos dejar de hacer, ¿sí? El abandono, qué debemos seguir haciendo y mejorarlo y fortalecerlo, ¿sí? Eficiencia y mejora, pero tal vez la pregunta más importante es qué debemos empezar a hacer si es que aún no lo estamos haciendo. Finalmente, se acordarán ustedes de esta caricatura. Si pueden abrir su micrófono, ya estamos para terminar, ¿sí? La pregunta es, ¿el coyote tenía innovación? ¿Era innovador? ¿Quién me responde? ¿Tenía recursos además? Recursos sí los tenía porque sacaba inventos y más de la marca Acme por donde sea. Tenía Acme con recursos ilimitados, Ana, pero además era innovador. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué no alcanzaba el correcaminos? Bueno, dice Jason Jennings que no son los grandes los que se comen a los pequeños, son los veloces los que se comen a los lentos. No es un tema de recursos, ni es un tema de innovación, es un tema de velocidad en implementar la innovación. Ese yo creo que es el reto que tenemos, esa es la invitación. Pues bueno, con esto termina mi charla, les agradezco muchísimo y ahora sí, pues bueno, quedo abierto, espero no haberos confundido más y cualquier pregunta estoy a sus órdenes.